Buenos días. Es un gusto para mí representar a la ingeniera Socorro Soto Alanís en la presentación e inauguración de este primer foro virtual Las Cocinas del Norte. Como ustedes saben, este foro estaba programado para ser presencial. No se pudo debido a la pandemia. En ese sentido, a mí me gustaría destacar la importancia que ha tenido la gastronomía en los procesos de construcción de las identidades locales y regionales, por un lado. Por otro lado, con este foro queremos contribuir, aunque sea con un granito de arena, a registrar, divulgar y salvaguardar los saberes y los conocimientos de las cocinas del norte de México, como parte muy importante del patrimonio cultural intangible que los identifica como mexicanos. Por último, solo quiero agradecer el apoyo para la realización de este foro a la ingeniera Socorro Soto Alanís, directora del Instituto de Cultura del Estado de Durango, a Dalila Rivas, directora de planeación del mismo instituto, a la maestra Deyanira Navarro Gallegos, presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, Capítulo Durango, con quien hemos trabajado mano a mano. A los ponentes, muchísimas gracias por su participación. Sean todos bienvenidos a Durango. Muchas gracias por su atención. Buenos días, bienvenidos todos a este primer foro virtual Las Cocinas del Norte, organizado para conmemorar los 25 años del Museo de Culturas Populares, y que se logró con el apoyo irrestricto del Instituto de Cultura del Estado de Durango y con la muy valiosa colaboración del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, Capítulo Durango. Las gastronomías regionales son parte fundamental de nuestras historias, de nuestras identidades culturales y étnicas que convivimos en el norte de México. Por eso, sostengo yo, que degustar y hablar sobre las cocinas del norte es también una manera de conocer otros saberes, otras cosmovisiones y otras formas de vivir y pensar el mundo. En este sentido, es muy grato para mí dar la bienvenida a la doctora Leticia Ivonne del Río Hernández y al doctor José Francisco Román del Estado de Zacatecas, a quienes les manifiesto que mucho nos honra su participación en este foro, con el conversatorio Los sabores de la tierra, cultura y supervivencia. La doctora Leticia del Río Hernández es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, líder del cuerpo académico Historia, Cultura e Identidad, delegada del Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México, Capítulo Zacatecas.
El doctor José Francisco Román es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, director del Instituto Regional del Patrimonio Mundial, Centro Categoría 2, bajo los auspicios de la UNESCO en Zacatecas, delegado del Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México, capítulo Zacatecas. Bienvenidos y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Somos José Francisco Román Gutiérrez y Leticia Ivonne del Río Hernández, quienes formamos parte del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, Delegación Zacatecas. Muchas gracias por la invitación a participar en este primer foro virtual, Las Cocinas del Norte, muy acertadamente organizado por la Secretaría de Cultura, el Estado de Durango, la Secretaría de Turismo y el Instituto de Cultura del Estado de Durango, así como por el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, Delegación Durango, entre otros organismos involucrados con el patrimonio gastronómico de esta entidad y el norte de México. Y es muy importante este evento, pues enmarcan las actividades realizadas por el 10º aniversario de la inscripción de la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, el paradigma de Michoacán, que con ese título hermoso quedó en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En la 5ª reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en Nairobi, Kenia, del 15 al 19 de noviembre de 2010, ya hace 10 años, los expertos reunidos, representantes de las naciones adheridas a la Convención de 2003 que protege a este tipo de patrimonio, encontraron la importancia de un sistema alimentario integral, milenario y vigoroso, que además de estar en nuestra nación, se encuentra presente en otras latitudes. Cedo el uso de la voz para esta primera parte a Leticia Ivonne del Río Hernández. Adelante, por favor. Muchas gracias. Saludo con aprecio a las delegaciones participantes, especialmente a la Delegación Durango, que con gran tino y entusiasmo organizaron este primer foro virtual de las cocinas del norte. Hace apenas 10 años se reconoció el valor de todo lo que hay alrededor de la Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, organismo consultor de la UNESCO, que tiene, entre otros aciertos, delegaciones en cada uno de los estados para conocer sabor, procedimiento, antigüedad, ritualidad, consumo comunitario en las diferentes regiones de nuestro país. Los foros y reuniones informativos nos han permitido conocer distintos ingredientes y formas de comer que habían permanecido al margen de la curiosidad académica, intelectual, empresarial y cultural. Por ello, es muy valioso el Foro de las Cocinas del Norte, ubicándonos en un amplio territorio. ¿Quiénes somos los del norte? ¿Cómo hemos forjado nuestra existencia? ¿Cómo nos relacionamos con otras entidades de México y el mundo? Teniendo características similares, somos muy diversos. Las herencias provienen de una abundante variedad de paisajes y recursos culturales. Compartiremos con ustedes algunas ideas de la cocina tradicional del estado de Zacatecas. Como en todas las entidades, los sabores de la tierra nos remiten a la memoria, al origen, al terruño y a las constantes adaptaciones y decisiones que hemos ido tomando como sociedad y las nuevas posibilidades que han aparecido en los últimos años, con el acceso a ciertos ingredientes de manera cotidiana y continua, al consumo estacional de ciertos frutos como regalo de las temporadas agrícolas ausentes en otras épocas del año, tradiciones, creencias y costumbres construidos como símbolos culturales.
Desde el inicio de la hispanización llegaron chorizos, vino, pan, trigo, queso, ingredientes y procedimientos europeos que fueron tomando forma nueva, adaptándose al entorno, a las posibilidades y a gustos locales. Hoy más que nunca, la mesa está servida con una variedad extraordinaria de sazones. Las restricciones alimentarias ya no operan universalmente y no es transgresión, por ejemplo, comer chorizo en viernes de Cuaresma, ni es necesario preparar orejones de frutas y verduras porque tenemos calabacita fresca todo el año, lo mismo que jitomate, manzanas, guayabas y un sinfín de productos gracias a la refrigeración y a las vías de comunicación y las empresas de distribución de alimentos. Pero esto no siempre fue así. Ahora la decisión es prácticamente cultural. ¿Qué tenemos? ¿Qué queremos conservar? ¿Qué queremos transmitir? ¿Se imaginan qué significaría Navidad, Año Nuevo, Reyes, la Candelaria, la Cuaresma, las fiestas patrias, las fiestas patronales sin comida, sin compartir lo que nos nutre física y emocionalmente y nos vincula con nuestros seres queridos, con nuestros ancestros y nuestra familia? Nuestro estado es uno de los que más migrantes tiene en la Unión Americana y se llevan consigo el sabor de sus comunidades, especialmente en fechas representativas. En Zacatecas somos grandes comedores de nopales, tunas, biznagas, aguamiel, quiote, dátiles, piñones, remitiéndonos al espacio semidesértico, cuyo suelo es rico en minerales preciosos. El 10% de la plata que circula en el mundo es de Zacatecas. A nivel nacional tenemos el primer lugar en extracción de plata, plomo y zinc y segundo lugar en extracción de oro y cobre. La plata fue el motivo del asentamiento español y de la consolidación de la ciudad de Zacatecas como lo más grande, lo rico, lo docto, lo urbano y lo noble, como escribió Rivera Bernardes en el siglo XVIII, orgulloso de esta tierra, consciente de la riqueza de sus entrañas y del esfuerzo titánico de quienes estaban construyendo esta urbe con su parroquia mayor, sus conventos e iglesias y otras edificaciones construidas a la par del afianzamiento cultural inmaterial, proveyéndoles de sentido. Se arraigó una forma de ser y ver el mundo y de vivir la realidad en la convivencia, en los fogones, en la familia y en la comunidad. Muchas de las fiestas y recetas más representativas vinieron del mundo hispánico y aquí tomaron su propio cariz. Los 4 conquistadores españoles representados en el escudo de armas bautizaron a la montaña más emblemática como el Cerro de la Bufa y dieron a la Virgen como patrona de la ciudad. Los indios chichimecas combatidos a sangre y fuego fueron arrasados, desplazados y llegaron nuevos grupos indígenas como los tlaxcaltecas, purépechas, texcocanos, mexicanos de otras latitudes a trabajar en las minas voluntaria o involuntariamente y con ello las tradiciones gastronómicas de otras latitudes, lo mismo que llegaron negros en menor proporción. Como en todo el país, Zacatecas es un crisol biológico y cultural heredero de estirpes de valientes que supieron no solo sobrevivir, sino crear una ciudad y construir un camino real en varias direcciones. Ese panorama, con su diversidad de paisajes, plasmado en el libro Los sabores de la tierra, raíces y tradiciones de la comida zacatecana de Pepe Román, compañero en esta participación, libro que fue ganador del segundo lugar del Cook Book Award 2008, que sirvió de base para que la honorable 60ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas declarara a la gastronomía zacatecana como patrimonio cultural inmaterial del Estado en 2012. Ahí se refieren 6 regiones. Hay dientes que provee el paisaje de forma natural. En la región noreste están los cabuches y las chichambas, sumados a determinaciones culturales. Los orejones capeados y en caldillo representan una forma tradicional muy sabrosa, lo mismo que el consumo de cabrito de sabor especial por el tipo de pastizales con que se alimentan los animales. Poca lluvia, mucho espacio, vegetación semidesértica y en aquel escenario surge el pan francés de miga suave, horneo de cocedor, de sabor sin igual.
gente recia, de mucho trabajo en una tierra con pocos recursos hidráulicos. En el cañón de Cuchipila, la cosa cambia. Ahí la carne juega un papel preponderante por las posibilidades que brinda la precipitación pluvial. El chamorro al horno, los pacholes, la birria adobada, el picadillo en chile rojo, son platillos que atienden a esas posibilidades ganaderas junto con el mole salado. El chicharrón de pescado, un pescado pequeñito, cultivado en estanques, se consume frito con algo de verdura. En esta región el clima suele ser muy agradable, más cálido que en la ciudad de Zacatecas, y preparan el atole María Gorda, más que como bebida caliente, como una especie de budín. Un atole muy espeso a base de maíz, azúcar, canela y puede llevar hojas de naranjo u otro ingrediente. Se menea durante horas, se enfría y se coloca en porciones pequeñas y entre más frío es más sabroso, a diferencia de los atoles del norte calientes, hechos no de maíz sino de trigo. Atoles de trigo molido, atoles de trigo quebrado, donde se sienten los tropezones de grano realmente muy sabroso. El asado de boda, tan representativo del estado de Zacatecas, se hace en varias regiones como platillo de celebración, en fechas muy relevantes, y hay múltiples recetas atendiendo el tipo de chile al que se tiene acceso, a especies que se usan en uno u otro lugar. Otra receta muy popular es la carne de puerco con nopalitos como un verdadero manjar. La carne de puerco dorada bien sazonada con chile verde o colorado, con tomatillo y nopalitos, caldosita y con una cucharada de frijoles recién cocidos, es uno de los sabores favoritos de esta tierra. Pero un simple taco de queso y chile molcajeteado acompañado de agua de limón con chía, créanme que es lo máximo. En el cañón de Tlaltenango encontramos una gran variedad de asados y desde luego menudo, como en todas las regiones de México. Los guachales cocidos con choconostle hacen la diferencia. Con un sabor ácido muy diferente y distinguido, elevan la calidad de esta sencilla sopa hecha a base de maíz conservado por medio de la deshidratación natural como herramienta de aprovechamiento de la cosecha otoño-invierno o de la cosecha primavera-verano del año anterior. Un plato típico de Cuaresma, lo mismo que la capirotada con todas sus variedades. En esta región del cañón de Tlaltenango preparan una birria de res adobada, también preparan carne de cerdo adobada de inigualable sabor. Y aquí hay un ejemplo claro de cómo el medio ambiente, el modo de cocinar, de acuerdo a los insumos de cada región, es característico. Preparan unas gordas de cuajada y utilizan como molde las hojas de roble de los bosques del entorno, brindando un olor especial. Nos adaptamos al medio ambiente y al mismo tiempo lo transformamos. Las hojas convertidas en molde dan una presencia única a estas gorditas que de por sí son muy sabrosas y con este ingrediente extra más. Horneadas en cocedor de leña, realmente son un regalo para los sentidos por su sabor, olor, textura y tienen lo que llamamos el sabor ranchero. En la región noroeste del estado de Zacatecas, como en otras regiones, las tradiciones gastronómicas se derivan de las características geográficas. El queso es excepcional. El queso añejo de Valparaíso y Montescobedo trascienden la frontera y viajan a los Estados Unidos. Hay producciones vendidas antes de ser elaboradas por los paisanos y se aseguran de llevarse pedacitos de su tierra a través de quesos, mermelada de higo, dulces de leche, de guayaba, de camote. Se llevan pinole y muchos otros platillos. En las fiestas patronales que se organizan en las cabeceras municipales o en las comunidades, hay grandes comilonas a donde todo el mundo está invitado. El caldo loco de Zainalto es ejemplo de ello. El auténtico y más antiguo caldo loco se hacía con animales de caza, conejo, víbora, rata de campo y las verduras que se cosechaban en las huertas o de recolección. Luego evolucionó a carnes de animales de corral, de gallina, cerdo, res, cabra y las verduras que se tenían a la mano.
Finalmente, y con las nuevas generaciones, se le ponen ingredientes industrializados, como puede ser salchicha, chorizo, tocino, además de las carnes que se tenga al alcance y las verduras posibles. Es decir, todo cabe en un caldo loco. La tradición sigue siendo que la preparen los hombres en grandes cantidades para socializar, expresar la devoción, ver amigos, familiares, vecinos y paisanos. Es un platillo festivo de la región para comerse en la fiesta de San Isidro Labrador, el Día de la Santa Cruz u otra fiesta grande. Lo mismo sucede en otros municipios como Nochistlán, en donde preparan toneladas de menudo para la fiesta de San Sebastián, a quien le conocen popularmente como el güerito. Manifestaciones gastronómicas comunitarias, vivas y centenarias, acompañadas de pólvora, baile y música para regocijo de todo el pueblo. Simbiosis de devoción cristiana fusionada o adaptada a las condiciones y características de la población. La región sureste comparte las características del desierto chihuahuense que atraviesa esta franja de Zacatecas, donde se encuentran la diversidad de cactáceas, mezquites y pastizales en su transición entre el norte y el centro de México. La elaboración de mezcal, queso de tuna, dulces de chilacayota y biznaga forman parte de las tradiciones culinarias de esta región. Su zona de minas desde el siglo XVII tuvo el atractivo necesario para que llegaran mercancías de Europa y Asia, al igual que para promover su distribución hacia el asentamiento del norte. En la región centro encontramos diversos sabores y técnicas provenientes no solo de las distintas áreas del estado de Zacatecas, sino de la República y otras partes del mundo, pues su plata desde el siglo XVI pudo pagar lo que se necesitara para la subsistencia cotidiana y el consumo de bienes suntuarios de las clases altas. Hoy más que nunca requerimos reconocer el sistema alimentario de cada una de las regiones de México, no solo para regocijarnos del gran tesoro que tenemos, sino para usarlo como herramienta de desarrollo para todos nosotros. La alimentación y la educación son factores fundamentales para enfrentar los desafíos de nuestro presente. Reconociendo quiénes somos, podemos salir fortalecidos en nuestra identidad diferenciada. La cocina de Zacatecas fue moldeándose con elementos de supervivencia y de lujo, dependiendo del estrato al que se perteneciera. Igual que pasa en nuestros días. La cocina europea de Oriente Medio, de Asia y de África se extendió con la conquista y la colonización, igual que la cocina zacatecana se extiende con la presencia de los zacatecanos en la Unión Americana y otras partes del mundo. La cocina del norte se ha ido moldeando con los recursos naturales y con las respuestas aprendidas y heredadas de cómo preparar, consumir, conservar y distribuir los productos gastronómicos. Los sabores, utensilios y procedimientos viajan con las personas. Las cocinas del norte se han ido configurando con las migraciones amalgamadas con los paisajes. Muchas gracias. Perdón. Bien, para todos los que nos están viendo, miren, hablar de cocina, de gastronomía, como bien lo comentaba Leticia, tiene que ver con nuestros paisajes, tiene que ver con modos de ser, tiene que ver con lo que los seres hemos creado para afianzarnos y sobrevivir, y eso pasa por cómo nos apropiamos del espacio, cómo construimos nuestras haciendas, nuestros pueblos, las ciudades, y por supuesto, un elemento esencial para entender todo este conjunto de transformaciones, pues sin duda alguna que es la historia en sus diferentes vertientes. Para ubicarnos en esta zona del centro norte de México y con Zacatecas, pueden ver ustedes ahí lo que es este mapa de la República. Las zonas de color verde nos muestran las áreas donde hay todavía una buena cantidad de vegetación dentro de lo que cabe. Las zonas de color dorado, café o hasta rojizo son las zonas de mayor condición de dificultad por la aridez, por la falta de agua y sobre todo por un fenómeno que se conoce con el nombre de sombra orográfica, provocado por la gran altura de las sierras Madre Oriental y Occidental, que es muy difícil que las masas de humedad que vienen del Océano Pacífico y del Golfo de México sobrepasen esa altura
y vuelquen su humedad en toda esta parte del altiplano central. Realmente solo cuando se producen los grandes ciclones y estas condiciones que para otros lugares de nuestro país y de América Central provocan verdaderos desastres, desafortunadamente es cuando también a nosotros nos llega esa humedad que tan necesaria es para justamente, vean en el mapa, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua y por supuesto una parte de Sonora. Bueno, pues en esta zona es justamente en donde se encuentra esto que podemos llamar las cocinas del norte. Y aquí un dato clave para entender cómo fue abriéndose este territorio es este mapa que se hizo en 1550. En la parte superior de este mapa, en el centro, ojalá y puedan ver el cursor, se aprecian dos líneas que bajan como una Y, y en medio, en la parte superior, en letras muy diminutas, dice Minas Ricas de los Zacatecas. Este mapa muestra cómo ya se había abierto esta zona de minas 4 años después de que se había descubierto las primeras piedras con vestigios de plata. Y en este caso, hacia 1550, ya había empezado un tránsito muy intenso entre la Ciudad de México y estas minas ricas de los Zacatecas, pero que estaban atravesando todo un territorio que, como ustedes pueden ver en esta otra inscripción al lado derecho, eran los llanos de los chichimecas, donde había estos grupos de indomables pero certerísimos arqueros que representaron una gran fuerza de resistencia a la invasión de sus territorios de vida, de caza, de recolección, y que vino a modificar justamente ese paisaje. Bueno, 50 años después, pues ya el camino había avanzado mucho por la guerra chichimeca, que habían sido pueblos vencidos, muchos de ellos capturados y vendidos sus trabajos para construir calles, edificios religiosos y públicos en las primeras ciudades que ya estaban muy avanzadas en el caso de la Nueva España. Y este Juan de Oñate, que fue el hijo de Cristóbal de Oñate, que nació justo en uno de los asentamientos mineros de Zacatecas, las minas de Pánuco, consiguió por fin que en 1598 se le autorizara para emprender una expedición y que a partir de ese punto que se fundó con el nombre de El Paso del Norte, hacia arriba todo el territorio que se fuera a abrir iba a constituir lo que se conoció con el nombre de Reino de Nuevo México. Bueno, pues esa imagen nos va dando ya todo ese itinerario que con el paso del tiempo, ya después de 1550, 52, las rutas y las misiones que iban hacia el norte comenzaron a llamar ese territorio el Camino Real de Tierra Adentro. La primera parte, que se funda entre 1546, 1555, máximo 1560, se conoció con el nombre del Camino de la Plata. Y el Camino de la Plata, obviamente, porque era un camino que traía mercancías, viajeros, insumos, instrumentos, libros, instrumentos de música, imágenes religiosas, etcétera. Y de las minas de Zacatecas, que ya para esas fechas estaban fundadas minas en la frontera entre el actual Zacatecas y Durango, como era la famosa villa de Llerena o lo que es hoy Sombrerete, los asentamientos que se habían desarrollado en el caso de Durango también, pues ya implicaban ese viaje de retorno y de ida que ya formaba ese itinerario de lo que llamamos Camino Real de Tierra Adentro. Y ahí pueden ver ustedes los asentamientos más importantes, pero que también fueron dando lugar a otros elementos de carácter cultural y, por supuesto, con sus raíces y sus características biológicas. En el centro de ese mapa pueden ver 2 círculos y 2 flechas en ese viaje de continuidad entre la Ciudad de México y todo lo que era el territorio, perdón, de la actual Ciudad de Nuevo México. Y podemos ver que en donde están los 2 círculos, que es esa zona de frontera y de contacto entre el actual o los actuales territorios de Durango y Zacatecas, ahí nos vamos a encontrar una peculiaridad que va a ser muy impresionante. Justo en estos municipios, en el círculo interior, que en el caso de Zacatecas
están conformados por Sombrerete, Chalchihuites y Jiménez del Teul, y que en el lado de Durango van a estar con el de Vicente Guerrero y Nombre de Dios. Ahí vamos a encontrar una peculiaridad que es característica de toda esta zona de frontera de las cocinas del norte. A partir de ese círculo hacia el norte, ciudad por ciudad y casi comunidad por comunidad, hasta llegar al pueblo de Taos en Nuevo México, nos vamos a encontrar que un platillo que es de uso común, como es el menudo, en todo este territorio nos lo van a servir con granos de maíz. Y justamente de esa zona hacia abajo, de ese círculo interior hacia abajo, ya de Sainalto en lo general, y llegando acá a Fresnillo, Enrique Estrada, esta zona de Morelos, nos vamos a encontrar que todo el menudo, que desde ahí hasta la Ciudad de México se prepara en las ciudades, en los mercados, en las casas de las comunidades rurales, es nada más el caldito y la pancita. Y esa frontera que se da en esta zona es muy interesante porque nos habla también de esas tradiciones gastronómicas que van a ser muy propias del norte. El menudo con maíz es una de las grandes invenciones que vamos a tener acá en el norte como una estrategia más de supervivencia. ¿Por qué razón? Porque el menudo andaluz o el menudo gitano, como se le conoce en España, en la zona de Andalucía, pues es un menudo que en sus orígenes se acostumbraban a preparar con garbanzo. Pero en este territorio, que es incluso la zona de menos agricultura, pues a falta de garbanzo, para que fuera un alimento vasto, fuerte, que le llenara a uno para tener energía suficiente para recorrer estas grandes jornadas o el trabajo en las haciendas o en las minas, pues combinaban las pancitas, el estómago de los animales, fuera de buey, fuera de borrego, fuera de cerdo o de cabra, pues se acostumbraban mezclarlos con maíz para que no solo fuera más sabroso, sino también abundante, que fuera muy rendidor, como decimos. Bueno, pues eso es parte de esas tradiciones que vean nada más el paisaje que encontramos en estos territorios, muy característico de zonas de pastizal con palmas del desierto, con plantas como la albarda o lo que es las yucas, que les llamamos los nopales rastreros, los huizaches, los mezquites y por supuesto una gran cantidad de cactáceas como las clavellinas y plantas arbustivas como el sotol, el istle palma, la lechuguilla, etcétera. Pero también en esta zona de Zacatecas, y estos son los paisajes del norte, con muy poca precipitación pluvial, con una sequía casi permanente, pues en la parte sur del estado de Zacatecas, centro hacia el sur, hacia la zona de los cañones que nos explicaba Leticia, vemos todo este paisaje que tiene que ver con abundancia de agua, con zona de bosques, con cañadas en donde los microclimas son muy propicios para la producción de distintos alimentos, y en ese contraste es donde vamos encontrando también frutos que son muy propios de una región y de otra. Justo en este sur que acabamos de contemplar, en las zonas de los cañones de Juchipila o de Tlaltenango, vamos a encontrar un fruto exquisito que es la pitaya, que se da básicamente en un mes del año, que es el mes de mayo, y que en cuanto caen las primeras lluvias, se acabó la temporada de pitayas porque son frutos muy sensibles que entran en putrefacción en cuanto caen las primeras lluvias, la primera lluvia y se acabó la pitaya. Bueno, pues es un fruto delicioso que realmente es uno de los grandes manjares que tiene esta tierra en la parte sur y que permitió también a las comunidades prehispánicas como los cascanes el consumir pues una exquisitez, por supuesto, un gran regalo a los sentidos de todos los sentidos, pero además también es un fruto que el día de hoy se está preparando en paletas, se están preparando en rompope, en otras bebidas alcohólicas como licores propiamente, y se están haciendo dulces de pitaya y para tratar de tener este sabor tan privilegiado a lo largo del año. Y para los grupos de cazadores recolectores, las tunas, como también nos mostró algunas Leticia en esas imágenes del sureste de Zacatecas, pues estamos viendo aquí una de las tunas más exquisitas, que es la variedad de la tuna cardona, y que
es también un gran fruto que, por supuesto, con el contacto que tuvieron los pueblos de cazadores-recolectores durante miles de años, aprendieron a prepararlo en dulce, aprendieron incluso a conservarlo dentro de la cáscara, los enterraban en arena y los dejaban que se deshidrataran completamente, y cuando había periodos de escasez o de hambre que satisfacer, buscaban dónde habían enterrado sus tunas cardonas, las lavaban muy bien, las rehidrataban y nuevamente tenían un fruto con una caloría de primerísima calidad, y era lo que permitía la supervivencia de estos grupos. A raíz de la llegada de la cultura europea, y decimos la cultura europea, aunque su rostro más visible es el mundo español, pues estamos hablando de una gran cantidad de grupos y raíces que van a llegar hasta nuestro territorio. Miren, lo que estamos viendo aquí es un bebedero antiquísimo en una de las haciendas del semidesierto zacatecano, que es un bebedero para uso, lo mismo animal que doméstico, pero si se fijan, esta manera de tener el agua y de almacenarla no es agua de golpe, sino agua rodada, que se ponía ahí muy al estilo árabe. Y así como pasó esto, que es una técnica y una estrategia de supervivencia en el desierto, pues también pasó una ganadería mayor, pasaron carretas, y esta es una imagen que hacia la década posiblemente de 1580 o la década de 1590 fue pintada por los indios chichimecas en el abrigo rocoso que está inscrito como parte de los 60 puntos del Camino Real de Tierra Adentro como Patrimonio Mundial, y que nos hablan de ese nuevo horizonte. Los caballos con el ganado y las carretas en las que se están desplazando instrumentos, mercancías. En el centro pueden apreciar quizás una estructura cuadrada con 4 círculos, uno en cada esquina, que posiblemente es una representación del modelo constructivo de los antiguos presidios. Bueno, pues eso es parte de lo que está pasando acá, y como bien nos mostraba Leticia en sus imágenes, y la quise retomar también aquí, esta forma de pasar tradiciones culturales en donde está asociada de manera inseparable la alimentación, pues tenemos en esta bellísima estampa de los moros, de la fiesta de moros y cristianos, que se celebra el último fin de semana de agosto de cada año en la ciudad de Zacatecas. Pues estamos viendo una inmensa hogaza de pan, un bolillo gigante que tiene más de 2,5 metros de largo. Vemos uno más pequeño pegado a la cabeza de este personaje, de este moro, que va portando su bastimento igual que los demás. Pero lo que es muy impresionante es de que son 3 cosas. La primera, están celebrando cómo Juan de Austria fue derrotado por el ejército, cómo Juan de Austria, al frente del ejército español, perdón, derrotó a los turcos en la batalla de Lepanto. Y pues quienes están marchando son los batallones moros, pero no tienen ningún problema para cargar junto a su bellísimo pan de trigo 2 manitas de cerdo que las consumirán al final de esa jornada, y que por supuesto, como sabemos, por las tradiciones tanto del Islam como del mundo hebreo, pues el consumo de cerdo es una de las grandes prohibiciones rituales y culturales que tienen por considerarlo un animal impuro. Pero eso pasa a este territorio, y una festividad que incluso ya en muchos lugares de España ni se tiene memoria ni se celebra, sigue siendo fuente de esta identidad, de este territorio, como la tenemos en muchas partes del norte de México, y sigue asociada justo a estas tradiciones alimenticias. Pero así como pasó eso del mundo árabe, pues miren lo que están viendo acá también en esta zona del norte, en Zacatecas, en frontera entre Coahuila, Durango y Zacatecas, un modelo de alambique tal cual se diseñaban por la cultura árabe, pero del lado oriental, del mundo islámico que con su ciencia llegó hasta China y se extendió en todo este territorio. Pues esto también pasó con el famoso galeón de Manila, pasó a nuestro territorio y nos dejó estos alambiques que en el caso de Zacatecas, en el norte, se usan para la producción de sotol. ¿Qué otra cosa nos quedó de esa mezcla y de esa influencia? Pues miren, justo también, además de lo que es ese menudo con maíz que vimos en estos municipios de frontera entre Zacatecas y Durango, justo en esos municipios
en Chalchihuites, Sombrerete y Jiménez del Teul, se encuentra la producción artesanal de queso de cerdo o cabeza de jabalí, como le llaman en España. ¿Por qué es interesante esta técnica? Porque se sigue haciendo de manera artesanal exactamente igual a como lo hacían los castellanos hace 600, 700 años y que es parte de esa tradición alimenticia que pasó a nuestra tierra y que por supuesto ha sobrevivido ya en pocos espacios, pero sigue representando una fuente muy importante para entenderlo. Pueden ver en la parte izquierda de esta imagen longaniza o chorizo, como le llaman también allá, que es esa tradición de carnes secas procesadas para garantizar una mayor utilidad de los alimentos y su conservación, igual que el queso. Este queso que llamamos ranchero no es más que una forma de prolongar la vida útil de la leche o la vida útil de la carne, haciendo justamente este sistema de embutidos que son los que permiten los viajes y la manutención en grandes itinerarios en donde este tipo de alimentos pueden ser trasladados de un lado a otro. Leticia nos mostraba esas cualidades que tiene también esa mezcla del uso del maíz con la cuajada, por supuesto, con el azúcar, que también nos viene del mundo europeo, y la canela, pero con estas hojas de bosque de roble que son de acá y que el uso del maíz, la masa de maíz mezclada con todo esto y puesto en el horno nos da texturas, nos da sabores y que por supuesto forman parte de una estrategia de supervivencia. La leche que no consumiste o lo que no hiciste queso y lo que no vas a usar de manera cotidiana o ni siquiera vas a poder intercambiar, lo transformas en una sustancia como es la cuajada o como es el jocoque y la mezclas con el maíz que no vas a comerte también directamente bajo la forma de tortilla o de chilaquiles o cualquier otra preparación de frito, y en este caso lo transformas en un exquisito pan dulce. Y esa tradición del pan, pues es parte de lo que nos ha quedado acá y que nos mostraba Leticia fotos de dónde vienen las famosas chichambas, que no son más que las flores del desierto de la palma antes de que se abran en flor. Los pequeños bulbos, esos diminutos bulbos que se cortan, es lo que permite tener este producto para consumirlo durante la cuaresma. Lo mismo que las bellísimas biznagas de espina roja, que sus bulbos, antes de que se abran en flor, se extraen, se ponen a hervir, y aquí ya los vemos hervidos, y a eso le llamamos cabuches, y estos cabuches se preparan picados con cebolla, jitomate y chile serrano, se le quiebran 3, 4 huevos y se prepara una tortilla de huevo fantástica, y es un platillo de cuaresma. O esto mismo se puede moler y se puede preparar para hacerse una crema, y también esto mismo de estos cabuches se pueden preparar en ensalada o picados muy finamente, mezclados con queso, cebolla, se pueden usar para relleno en los chiles anchos y dan también una receta excepcional en cuanto a sus condiciones. Fíjense cómo esa mezcla de supervivencia y de necesidad se combinan justamente con lo que nos brinda el entorno. Como sabemos todos, el ganado mayor que tenemos a partir del siglo XVI nos llega por la presencia del mundo europeo, pero las soluciones de diseño del espacio, pues las vamos encontrando justamente con lo que nos brinda el entorno. Hay lugares en donde el corral lo hacen con los troncos vivos de palmas del desierto, en otros como este, donde están este ganado mayor, pues es con ocotillo o albarda que ha sido recortado y se pone para cerrar todo este cerco justo a la sombra de un inmenso mezquite. Y si se fijan, el entorno y cómo lo vamos preparando para nuestra supervivencia nos hace que hablar de determinación y condicionamiento sea un juego permanente y necesario por una elemental razón. De eso depende nuestra supervivencia. Y esto que era los famosísimos cerdos ibéricos, pueden ver que incluso ya los tienen identificados con sus claves pegadas en las orejas para registrar familia, descendientes, etcétera. Pues sin que haya ese cuidado, todo eso pasó acá a nuestra tierra
igual que los cabritos, y vean la manera en que a veces los pastores, los pocos pastores que todavía están quedando en estas partes del territorio, cómo lo preparan sobre la extendidísima planta o arbusto de lo que llamamos gobernadora. Se recortan ramas verdes y se les quitan las hojas, se prepara una cama de brasas, a manera de una especie de plancha se ponen las ramas de la gobernadora y sobre ella se tiende el cabrito y a darle vueltas y una y otra vuelta se le agrega sal. Bueno, pues así es una manera todavía muy tradicional de encontrar estas formas de alimentación en estas regiones de Zacatecas. El pan ranchero, como decimos, que es un producto de la cultura del trigo y que pues eso también es muy importante, que en el caso de nuestras culturas del norte, aunque sí en algunos lugares hay más predominio del uso del trigo, pues es también muy impactante ver que si ya se tiene el grano de maíz como elemento de supervivencia y que por condiciones económicas mucha gente no pudo acceder a tiempo con este tema, pues se desarrolló también la cultura del pan y pues vemos preparaciones como la capirotada, que son propias de la Cuaresma en todo el estado de Zacatecas, o ese pan francés del que nos hablaba Leticia, que se da en estas zonas de Zacatecas, sobre todo en la zona norte, por las influencias culturales que por panaderos y por colonizaciones y que por diversos procesos de conquista se han dado. Y estamos viendo ahí lo que son las sopaipas. Es un pan que se da se hace todavía ya en Chihuahua en general, en algunos lugares, en El Paso, Texas, Ciudad Juárez y El Paso, Texas, sin duda alguna. Y mientras más al norte vamos, pues se hacen las sopaipas. Pero las sopaipas vienen desde el mundo judío español, pasan a nuestro continente y después van todo este camino hacia el norte, siguiendo el itinerario del Camino Real de Tierra Adentro. Y estamos viendo los guachales, que en Durango les llaman chuales, en otro lugar en Chihuahua les llaman chacales, en otro lugar les llaman chicos, y es exactamente lo mismo. Nuestra cultura del maíz con los tamales, los guachales, los chuales, el pozole con los granos de maíz y, por supuesto, las universales y maravillosas tortillas. Todo esto es parte de esa tradición. Miren, algo más sabroso que una torta de carnitas, pues sin duda alguna que es un taco de carnitas. Y en este caso, la preparación de empanadas saladas o dulces fueron esas técnicas de preparación de supervivencia, lo mismo que para prolongar la vida de la biznaga, de la calabaza, el camote o la leche, lo transformas en dulce y son alimentos que nuestros ancestros los guardaban y les duraban meses, un año, 2 años, y eran perfectamente buenos para comerse y seguían siendo parte de este horizonte alimenticio, con ese carácter ritual como los buñuelos, que para que los buñuelos sepan, se tienen que hacer en el mes de diciembre y en el mes de enero para que tengan justamente ese signo distintivo. Entonces, una forma también es todo lo que se desarrolla a partir de estos lácteos mezclados con alcohol, y en este caso los rompopes, pues nos van a dar una alternativa muy buena de conservación de la leche y su traslado para la alimentación. Con esto concluimos esta parte de explicación y compartiremos con ustedes lo que es la preparación de uno de esos maravillosos platillos de supervivencia muy escondido, pero muy representativo del municipio de Jerez. Y eso es lo que les mostraremos a continuación. Hola, ¿qué tal? Vamos a compartir con ustedes la receta del figaretti proveniente del municipio de Jerez. Esta receta, como nos lo dice Leticia, nos muestra la antigüedad de las raíces de nuestra alimentación, donde se combinan técnicas y productos alimenticios de Oriente Medio, de la península ibérica y por supuesto de nuestra tierra, México. Para ello necesitamos diversos ingredientes que son repollo, papas, yesca, orégano y chiles güeritos. Vamos a mostrarles los ingredientes en crudo para hacer la preparación. Y miren, en primer lugar tenemos los chiles güeritos, son aproximadamente medio kilo de chiles güeritos con bastante vinagre, que son la base de la maceración de esta receta. Vamos a empezar a mezclar aquí
y vamos a volcar los chiles güeritos justamente de esta manera. Para ello también vamos a utilizar medio repollo de tamaño mediano, y este repollo, que es el que recibe también el nombre de col murciana por su origen y pues seguramente modificación en España, pues es el que vamos a picar finamente en lo que es nuestra preparación, y también lo vamos a desplazar. Aquí tenemos ya una parte de ese repollo, la otra mitad de ese repollo ya lo más finamente picado, y lo volcamos en este mismo recipiente donde tenemos los chiles güeritos. Luego, para esto, previamente habremos cocido alrededor de medio kilo, 600 gramos de papas. Hay que cocerlas sin que excedamos el tiempo para que no se nos vayan a desmoronar. Es muy recomendable dejarlas enfriar por completo, incluso darle un baño de agua fría al recipiente para que las papas se puedan endurecer. Se pelan y esas papas se pican para que queden de esta manera, y esas mismas papas las volcamos al recipiente en donde estamos reuniendo los demás ingredientes. Por supuesto, el otro elemento que forma parte de esta preparación es la yesca. La yesca es el chicharrón prensado. Y este chicharrón prensado generalmente es de cerdo y le da un sabor exquisito, y que además, como lo sabemos, el chicharrón prensado ya tiene todas las cualidades para la conservación pues de periodos más largos, y así también pues es una estrategia de conservación de este tipo de carnes, en este caso la de cerdo, y la picamos también finamente. Conviene dejar trocitos a la manera de tropezones, y todo esto lo volcamos otra vez en ese recipiente que ya tenemos. Y podrán ver que es medio kilo de yesca finamente picada. Y a esto le vamos a poner orégano. Se le pone en abundancia, pero generalmente conviene ir calculándole la cantidad de orégano que va a requerir. Y este elemento también es clave en la preparación de esos antiquísimos escabeches que la cocina del mundo islámico, la cocina árabe, llevó al mundo español y se arraigó, pero con una gran potencia y un gran vigor, despertando al paladar múltiples sensaciones que verán ustedes cuando preparen sus tortas de figaretti o sus tostadas, o cuando lo coman sencillamente como una ensalada, les va a dar un gusto realmente impresionante. Ya una vez que hemos espolvoreado el orégano, podrán ver que ni siquiera le vamos a poner sal. ¿Por qué? Porque la yesca generalmente trae una preparación ya con sal, y lo que hacemos es darle vuelta a nuestro figaretti, y es muy importante que por lo menos lo dejemos macerar de 2 a 3 horas mínimo, para que alcance a tomar sabor tanto el repollo como la yesca y la papa, y en función de ello se pueda tener todo el sabor que esperamos, dado por el vinagre y por el orégano. Lo ideal es que se quede toda la noche. Por supuesto, la maceración, mientras más prolongada, es también más sabrosa en los resultados, para que la verdura, en este caso el repollo, sea un repollo con una textura blanda. Queda crocante todavía, pero mientras más tiempo de maceración tenga, un poco a la manera del chucrut alemán, Exacto, que también viene de ahí posiblemente una parte de la influencia, pero creo que sin duda alguna la preparación de escabeches, como lo traza el mundo árabe, creo que es la parte esencial en la creación de este platillo. el escabeche de carnes rojas. Sí,
carnes rojas, pero aquí también vale la pena anotar otro dato. La preparación con cerdo, por supuesto, es una radical diferencia de un platillo que para la cultura árabe no puede tener carne de cerdo en sus ingredientes. Entonces, una manera de, y por supuesto con todo lo que tuvo la conquista española y con todo el paso de esta cultura material europea en nuestra tierra, vino a dar lugar a este tipo de preparaciones en donde hasta una manera de demostrar que se era cristiano viejo, que no se era ni judío ni musulmán, pues era comer todos estos platillos que llevaban carne de puerco, desde las albóndigas hasta las costillas, los lomos, los chorizos, los embutidos y por supuesto esto que es el figaretti. Y este lo dejamos macerar. Este lo dejamos macerar, perfecto. Y ahí lo vamos a dejar por lo menos 2 días, 2 días, mínimo 2 a 3 horas para que tenga un primer resultado muy bueno. Y este lo vamos a poner en otro sitio, dejándolo macerar. Y ese sí, si lo podemos dejar mínimo 1 día o 2 días, el resultado va a ser exquisito. Ahora le voy a pedir a Leticia, que tiene mejor mano y mejor puntería que yo, para que prepare 2 tortas de figaretti que una vez que las hayamos preparado, por supuesto que nos las vamos a comer. Bueno, el bolillo recién hecho, desde luego, sabe mejor. Con un platillo frío, muy amalgamado, que es de nuestras tortas favoritas y de las tortas favoritas de los jerezanos, porque nosotros somos de allí. Bueno, este figaretti nos costó no comérnoslo para preparar estas recetas, pero logramos el objetivo, que nos durara la maceración y compartir con ustedes este figaretti. En torta, también se puede comer en tostada, Pepe. Sí, en tostada. Pero también habrá quien quiera no consumir ni bolillo ni tostada y lo puede comer como si fuera una ensalada. Miren, qué maravilla tiene esto. Que la preparación del figaretti, por supuesto, que es también un platillo que puede durar varios días en su conservación, sin necesidad de refrigerarse, con que se conserve en algún recipiente de madera o en un cántaro y tratando de que no le dé luz del sol, que no haya exposición al polvo, a los insectos. Era algo que también podíamos considerar que se llevaba en los viajes. Se podía llevar la carne, se podían llevar las papas y a lo mejor armar todo en algún momento, en una parada del camino. Y por supuesto, una preparación que sí era muy común eran esos escabeches, en donde las verduras, para que duraran más tiempo y no se descompusieran, lo que llamamos un curtido, pues esos curtidos van, por supuesto, en los itacates o en el bastimento de los viajeros, y eso les da la posibilidad de consumirlo de una manera muy oportuna a lo largo de estos itinerarios. No es nada difícil suponer que este es uno de los platillos también que servían en el Camino Real de Tierra Adentro para los viajes. Bueno, pues ya conocen la receta, esperamos tengan la oportunidad de prepararlo muy pronto y pues que sea de su agrado. Muchas gracias. Nuestra siguiente participante, la maestra Marcela Frías Neves, ha tenido una intensa participación en la investigación y la difusión de las culturas populares en el norte de México, especialmente en los estados de Chihuahua y Durango. Normalista de formación, con especialidad en biología, participó en la reconstrucción social de la ciudad de Durango con el asentamiento de la colonia División del Norte, donde se asentaron finalmente familias de muy escasos recursos. Paralelamente, participó en la fundación de diversas instituciones educativas del sistema Cebetis y CETIS. Impartió clases en la escuela secundaria
para mineros Ricardo Flores Magón en la ciudad de Santa Bárbara, Chihuahua, y además contribuyó en la fundación de diversas guarderías en la ciudad de Durango para personas de escasos recursos. Su activismo la llevó también a participar en diversos eventos en el rescate de las culturas populares de México. Por ejemplo, a inicios de la década de 1990, investigó y ayudó en la difusión de los altares de muertos en el norte de México, especialmente en la ciudad de Chihuahua, donde organizó el primer concurso de altares en las escuelas del sistema estatal educativo. Su pasión, la cocina, la llevó a investigar en diferentes poblaciones y ciudades del estado de Chihuahua, a partir de lo cual se publicaron diversos libros de recetarios rescatando el conocimiento popular de las amas de casa del norte de México. Esa obra, que se ha publicado en diversas ediciones y en diversas reimpresiones, ha sido sin duda uno de los pilares en la investigación y el rescate culinario en el norte del país. Bienvenida, maestra Marcela Frías Neves. En esta ocasión vamos a hablar sobre la cocina regional de Chihuahua. Mi nombre es Marcela Frías Neve y vivo aquí en la ciudad de Chihuahua. Me voy a permitir leer esta introducción para después entrar de lleno a lo que son los platillos principales de nuestra comida regional. Para empezar, es necesario señalar que Chihuahua forma parte de una gran región que se identifica por su población, historia, cultura y actividades económicas. Esta región está comprendida desde el sur de Nuevo México, Coahuila, Zacatecas y Durango. Respecto a la colonización y el origen de la cocina mestiza, el gran referente es Zacatecas, como punto de contacto entre el centro de la Nueva España y los territorios semipoblados del norte. De Zacatecas se emprendieron las primeras expediciones. Los primeros colonos, mestizos y españoles, emigraron de Zacatecas, de donde se difundieron muchos de los rasgos culturales que nos identifican, entre otros la comida, la gastronomía, que es muy parecida entre estos estados, pero también las principales actividades productivas como son la minería y la ganadería. Entre Chihuahua y Durango se da una relación muy estrecha, porque durante 2 siglos estuvieron integrados en una sola provincia que se denominaba la Nueva Vizcaya. Muchos de los hábitos alimenticios, platillos y costumbres son casi los mismos. Por ejemplo, el chile pasado solo se producía y cocinaba en la región comprendida entre Durango y Chihuahua. Principalmente era característico en los poblados rurales del estado. Después se fue extendiendo hacia el centro del país, pero nunca este platillo, nunca este chile ha llegado hacia el centro o hacia el sur de México. Por lo antes dicho, se hace evidente que la cocina de Chihuahua no es exclusiva. Está profundamente emparentada con todos los pueblos de la región mencionada y se ha reconocido de esta influencia histórica. Nosotros vamos a hablar de los platillos regionales, pero tenemos que hacer una búsqueda de dónde se originan estos platillos. Chihuahua es el estado en que vivimos mi familia y yo. Es un enorme territorio en el norte del país. Cuenta con un clima de extremos donde contrasta lo muy frío y el calor intenso. Estos extremos se han definido cada vez con más fuerza y por eso mucha gente dice que solo tenemos 2 estaciones, muy fría y muy caliente. Son climas extremosos que han determinado fuertemente el tipo de la agricultura y los productos que se producen, valga la redundancia, en este gran estado. Históricamente la práctica de la agricultura llegó tardíamente. Durante miles de años predominó la actitud nómada de sus habitantes.
cazadores de búfalos, venados, cabras, guajolotes y animales salvajes. La agricultura fue una actividad restringida a las zonas donde abundaba el agua de los ríos, el agua siempre escasa, pero con ríos caudalosos en donde había mucha agua. Ahí se establecieron los pueblos agrícolas y después las misiones y estancias coloniales desde la segunda mitad del siglo XVI. Entre los primeros colonos que llegaron de Zacatecas y Durango se encontraron los mineros, los vaqueros, los arrieros, los soldados y misioneros que se las arreglaron para sobrevivir en condiciones muy rudimentarias. Puede suponerse que la cocina mestiza de Chihuahua se sustentó originalmente en el conocimiento culinario de estos hombres rudos, quienes durante años subsistieron y se las tuvieron que arreglar sin la sabiduría y la habilidad, además de la experiencia de las cocineras mestizas. Después se relacionaron con las etnias locales. Puede considerarse que esta es la primera característica respecto al origen de la cocina del norte de México, una cocina muy sencilla. A diferencia, consideramos nosotros, de la cocina del sur, que generalmente fue elaborada, preparada y hecha por las mujeres. En muchos casos, mujeres que se encontraban en los conventos, como las monjas. Difícilmente aquí en Chihuahua vamos a encontrar platillos tan elaborados, con tantos ingredientes tan complejos como los chiles en nogada, por ejemplo, como los moles que se hacen en el sur, en Oaxaca, en Puebla, en otros estados en donde hay moles muy elaborados. ¿Por qué? Porque las mujeres ahí empezaron a hacer la cocina, se involucraron en la cocina, a diferencia del norte. En el norte los hombres fueron los que iniciaron a hacer esta cocina, de ahí que es una cocina sencilla. El ciclo agrícola de Chihuahua, debido a sus condiciones climatológicas, es reducido, y de esa condición se deriva la segunda característica de la cocina chihuahuense, que consiste en deshidratar, en secar muchos de los alimentos que se producen solamente una vez en el año. En Chihuahua se aprendió a conservar también vegetales, carnes, frutas, quesos y hasta granos frescos de maíz para la elaboración de los chacales. Igualmente, desde tiempos lejanos, cuando no era fácil conseguir los frascos de vidrio, las mujeres envasaban productos vegetales en frascos de barro. Ya después, con la llegada de los menonitas y de los mormones, se empezaron a hacer estas conservas en frascos de vidrio. Entonces tenemos que la base de la comida regional, la base de la comida inicial en Chihuahua, pues corresponde a estas condiciones. Primero, que empezaron a elaborarse por los hombres, y la segunda, en las condiciones geográficas del estado. Se recurrió mucho y se recurre mucho todavía a esta transformación de los alimentos en su desecado. Se desecan los alimentos, se deshidratan los alimentos. En base a ello tenemos platillos muy característicos, deliciosos, como son los que a continuación vamos a mencionar. Los alimentos deshidratados cambian considerablemente su sabor, de ser alimentos frescos a ser alimentos ya desecados, y también sus características físicas. Podemos decir que nuestro platillo regional más característico es el chile pasado. ¿Y qué es el chile pasado? Pues el chile pasado es el chile chilaca, el chile de la región, o chile poblano también puede ser, que se deseca, se deshidrata. Esos chiles se tuestan a la lumbre, se asan, luego se pelan,
se cuelgan en un tendedero y se secan totalmente. Se guardan ya deshidratados, así se venden. Y cuando nosotros los cocinamos, entonces los vamos a hidratar, vamos a poner ese chile pasado en agua caliente a que se remoje y después vamos a limpiarlo, le vamos a quitar las semillas y vamos a proceder a hacer nuestro guisado. Este chile pasado cambia totalmente su sabor a cuando es chile chilaca o California, que aquí se le llama así, chile de la región o chile poblano. El sabor es totalmente diferente, el color es totalmente diferente y es uno de los platillos más característicos de nuestra cocina. Tenemos también otro producto de secado que son las ruedas. Aquí se les llama ruedas y se conocen y se comen durante la Semana Santa. Las ruedas son calabacitas, la calabacita mayera que se corta en rueditas, se pone a deshidratar al sol y quedan totalmente duras. Cuando se va a hacer el guisado, se rehidratan o se hidratan en agua, se tira el agua en la que se remojaron y se procede a cocinarlas con ajo, cebolla, tomate y se comen con queso en Semana Santa. Tenemos otro producto muy característico que viene de la calabaza de casco, que se llaman los bichicores. Tenemos la calabaza grande, entonces se pela la calabaza y se corta, se va cortando una tirita todo alrededor a que quede una tira grande. Y luego se hace una madeja, como una madeja de estambre o unos machitos, aparentemente se parecen, y se desecan. Bueno, antes se empieza a desecar, luego se hace la madeja y se acaba de deshidratar. Esos se llaman bichicores y se usan mucho también para hacer, cuando se hidratan, se hacen empanadas o se hace pay de calabaza, llamados bichicores. Tenemos desde luego otro platillo que se prepara con la carne seca. Aquí la carne seca se utiliza mucho. La pieza de carne se corta en bisteces muy delgados. También se cuelga en tendederos. Se seca la carne, se deshidrata y se vende como carne deshebrada, como carne despedazada, y se vende en piezas enteras también, con las que se hacen los famosos caldillo de carne seca, que se complementan o condimentan con chile chilaca. Finalmente podemos hablar de los orejones de todas las frutas, de pera, manzana, durazno, orejones de... Otro producto deshidratado muy común en nuestro estado son lo que llamamos orejones. Los orejones son ruedas o pedacitos de frutas que son de manzana, de durazno, de pera, que se deshidratan. También ya hay aparatos especiales para deshidratarlos, o bien se ponen al sol y con el sol tan intenso y fuerte que hay aquí en el estado se deshidratan. Orejones con los que también se pueden preparar rehidratándolos postres muy ricos. Finalmente tenemos otro ejemplo de productos deshidratados que son los chacales. En el sur se preguntarán, bueno, ¿qué son los chacales? Pues es un alimento que se consume aquí principalmente en la Semana Santa o toda la Cuaresma, durante los viernes de Cuaresma hasta la Semana Santa. Los chacales se preparan de la siguiente manera. Los elotes completos se cuecen. En los pueblos y en los ranchos se cuecen abajo de la tierra, en hornos que se hacen abajo de la tierra. Cuando ya están muy bien cocidos se sacan, se les quitan las hojas y se tienden en tendederos. En esos tendederos durante muchas semanas se desecan, se deshidratan. Cuando están deshidratadas se retiran y se resquebrajan, se desgranan. Se les quitan todos los granitos que ya están completamente duros. Después, en unos molinos manuales, se muelen y se vuelven pedacitos.
Estos chacales que provienen de los elotes se venden ya ahora en los supermercados. En todos los supermercados aquí se venden las bolsitas de chacales que la gente compra para Semana Santa. Un dato curioso es que únicamente la gente en Chihuahua los consume durante la Cuaresma. Cuando preparamos los chacales, los vamos a poner también en agua durante todo el día y les quitamos el ollejito, se van a remojar y les van a salir como pellejitos. Se limpian muy bien y después se ponen a cocer. Se pueden preparar de varias maneras, o con tomate, cebolla y ajo en un caldillo con queso, o bien en chile colorado. Es también otro platillo muy característico de nuestro estado. Cuando los chacales ya están cocidos, son como granitos de elote, blanditos, muy blanditos, pero desquebrajados, pero con un sabor totalmente diferente al que tiene el elote o los esquites. Es otra cosa parecida que hacen en México, que aquí se han vendido en los últimos años mucho en los parques, en las calles, y la gente aquí les dice elote en vaso. Van y compran sus granos de elote y les ponen mantequilla, chile, ahora los condimentan con muchas cosas. Pero en el sur se llaman esquites y se cuecen con epazote y tienen un sabor delicioso. Bueno, los chacales se podría decir que se parecen mucho a los esquites, nada más que con un sabor totalmente diferente. Continuamos con otros productos que se conservan también. Estos productos se van a preparar cuando recién se obtuvieron los vegetales o las frutas. Aquí vamos a hablar de las conservas. Las conservas son una tradición característica en nuestro estado, fundamentalmente en las poblaciones pequeñas, en los ranchos, en donde las mujeres están mayormente dedicadas a la cocina. Entonces, cuando hay, por ejemplo, producción de manzana, producción de pera, producción de durazno, producción de membrillo, producción de algunas verduras, como son los ejotes, los chícharos, van las mujeres a aprovechar ese tiempo de cosecha y van a conservar los productos envasándolos. El envasado es una forma también de conservar en Chihuahua los alimentos para la temporada en la que no se cuenta con este tipo de vegetales o de frutas. Estos recursos que tienen los chihuahuenses pues obviamente se utilizaban más en tiempos pasados, hace varios años. En la actualidad, gracias a la gran cantidad de supermercados aquí en Chihuahua, a los Alsúper, a la Soriana, ya tenemos el Costco, ya tenemos Sam's, ya tenemos grandes comercios en donde se venden ya muchas frutas y vegetales, carnes y todo tipo de alimentos que vienen en muchos casos del sur del país. Entonces ya ahora no se tiene que recurrir tanto a los desecados o a los envasados, porque ya en los supermercados conseguimos todo tipo de productos. Yo me acuerdo que hace, pues no sé, 30, 40 años, muchos productos que podíamos encontrar en el sur no se encontraban aquí en el estado de Chihuahua. Ya cuando empezó a haber una venta de todos esos alimentos, pues ya es mucho más fácil conseguirnos, ya no tenemos que regirnos por las temporadas de cultivo y de cosecha en el estado. Sin embargo, muchas veces nos mandaron muchos productos que la gente de Chihuahua no sabía ni qué eran. En una ocasión fui a la Soriana y estaban vendiendo el zapote negro. Ustedes saben que el zapote negro es una bola verde dura, y la pusieron ahí para que la gente la comprara, pues nadie sabía para qué servía. Cuando esa bola negra se maduró, se volvió una bola completamente blanda, negra, que tampoco sabían para qué era. Yo les sugería, pues pongan la receta arriba para que la gente sepa cómo se llama y cómo se hace, porque la gente aquí no sabe. Por ejemplo, los romeritos, empezaron a traer romeritos.
Yo todavía me encuentro mucha gente me dice, ¿y cómo se hacen los romeritos, señora? Pues ya les platica uno cómo se hacen los romeritos. Trajeron en una ocasión el chayote verde espinoso, que en Veracruz les llaman erizos, y son de lo más comunes. En Jalapa crecen los chayotes en todos lados, y aquí los colocaron en la zona gourmet, y la gente pues realmente no sabía cómo preparar esos chayotes. Entonces poco a poco la gente se ha habituado a la comida del sur, porque en estos grandes comercios pues se les ha mostrado el alimento, y también porque mucha gente ha venido del sur y consume estos productos. Entonces estos productos envasados son muy típicos. En ocasiones hemos ido a pueblos, Villa Ocampo, a otros lugares en donde la gente, incluso cuando hay visitas, abren las puertas de su casa y tienen un estante lleno de productos envasados, frutas, verduras, carnes, pero además es toda un arte el aprender a envasar. Por ejemplo, aquí en algunas instituciones como el Seguro Social hay clases para darles a las mujeres y enseñarles cómo envasar, y desde luego que la esterilización del producto haga que dure hasta algunos años. Y esos productos pues sirven para adornar su casa, para adornar su cocina, y además es un orgullo para las mujeres presentar su trabajo. Entonces vamos a hablar más adelante de la elaboración del chile pasado, de la elaboración de otros productos. Y vamos a empezar a hablar también sobre los productos o los alimentos más típicos de la comida regional de Chihuahua. Uno de nuestros platillos estrella es precisamente el chile pasado, que se puede comer con carne de res, con carne de puerco, con queso, con pollo, con pescado, con papitas, simplemente con tomate, cebolla y sal. Entonces aquí a los jitomates les dicen tomates, entonces voy a estar hablando de tomates, pero son jitomates en el sur o en el centro. Vamos a comenzar, sobre el chile pasado vamos a presentar un video y les vamos a presentar la elaboración del chile pasado. Ahorita vamos a empezar a platicar sobre otro platillo característico de nuestro estado, que son los burritos, los famosos burritos elaborados con tortilla de harina. Aquí en Chihuahua se come la tortilla de maíz diariamente en todos los hogares, pero también se come con la misma frecuencia la tortilla de harina, que es elaborada con trigo. Las tortillas de harina pueden ser de harina blanca, y actualmente ya hay en muchos lugares donde se venden las tortillas de harina integral. Bueno, con estas tortillas, ya sea de harina blanca o integral, vamos a elaborar los famosos burritos. ¿Y qué son los burritos? Bueno, los burritos a principio del siglo, 1900 aproximadamente, los burritos, a principios del siglo pasado, las mujeres en los hogares hacían las tortillas de harina. La tortilla de harina se hace con harina de trigo, sal, manteca, se amasa, ¿sí? Y se hacen unas tortillas grandes. Yo creo que todos conocemos las tortillas de harina ya también. Se hacen unas tortillas grandes. En aquel entonces, pues la producción de tortillas de harina era prácticamente casera. Cada familia, cada mamá, cada ama de casa hacía sus tortillas en su casa y preparaba tacos con esas tortillas de harina, tacos de diferentes guisados, el guisado que hiciera la mujer en su casa, y servía para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. Es muy característica la elaboración de las tortillas de harina en las comunidades mineras, donde están los mineros. Yo vivía en Santa Bárbara, Chihuahua. Ahí las mujeres hace muchos años, no sé si todavía sea igual, las esposas de los mineros se levantaban a las 4 o 5 de la mañana
a hacer tortillas y a prepararle el lonche al marido, al minero. Ese minero se llevaba en su lonchera su sopa, su guisado, su arroz, sus frijoles y sus tortillas de harina recién hechas en la mañana, muy envueltas en un trapo muy limpio, y eso era su almuerzo o su comida. Ya en la actualidad, las tortillas de harina se venden en cualquier tiendita de barrio y las hay deliciosamente preparadas, muy caseras. Las venden en los súper, las venden en las tiendas, las venden en el Oxxo, las venden en todos lados. Pero todavía hay muchas familias, sobre todo familias en donde la abuela o la madre mayor hacen las tortillas de harina en la mañana. En la casa de mi suegra, por ejemplo, hacían tortillas, eran 9 hijos, 12 tuvieron, pero quedaron 9. Hacían tortillas de harina en la mañana y en la noche. Entonces mi suegra compraba el costal de azúcar, el costal de frijol, el costal de harina, y constantemente esos productos no faltaban en la casa. Yo hacía tortillas de harina, pero cuando los hijos eran chicos y estaban con los amigos, entraban y uno cogía una y otro, total que nunca se le juntaba a uno el montoncito de tortillas de harina. Y ahora, como digo, es muy fácil comprarlas. Bueno, ese taco se transformó después y se empezó a llevar como lonche al trabajo, a la escuela. El término lonche aquí en Chihuahua se le da al producto que se come a mitad de la mañana. Se le da a los burritos, a lo que vamos a llevar para comer los alumnos en las escuelas, los maestros en el receso, los trabajadores de oficina en sus lugares de trabajo, los albañiles en la obra. Entonces las mujeres preparan el lonche. Del lonche se lleva un burrito. Estos burritos se venden, como digo, en las escuelas, por ejemplo, se venden burritos. En las cafeterías de las escuelas se venden gran cantidad de burritos para la hora del receso. Estos burritos se venden en la calle, se han vendido ya de formas muy diversas. Bueno, en las tienditas de barrio también, pero en la calle hay gran cantidad de puestos aquí en Chihuahua en donde se venden burritos, desde puestos grandes, bien estructurados, que están en las calles, hasta puestitos pequeños que están en las esquinas. Pero otra forma muy curiosa de vender burritos que se ha creado últimamente es afuera de los Oxxos hay unos carritos que son como carritos de paletas, con una persona que está toda la mañana y que están vendiendo, y dice el carrito, burritos de chile relleno. Entonces supongo que hay burritos de muchos guisados, pero los de chile relleno son especiales. Los burritos están hechos de frijoles refritos, una embarrada de frijoles refritos, pero además de diversos guisados. Puede ser chile colorado, carne deshebrada en chile colorado, carne deshebrada en chile verde, chicharrón en chile colorado o en salsa roja, chicharrón en salsa verde, los típicos de carne seca, de papas con chorizo, de huevos con chorizo, de chile relleno. De cualquier guisado puede estar relleno un burrito. Los más sencillos, pues de queso con frijoles. Y son los que muchas veces llevan los niños a la escuela. Hacemos una comparación con el sur del país. En el sur la gente sale a la calle de las oficinas, de las empresas, de los negocios, y allá se comen sopes, guaraches, tlacoyos, quesadillas, que se ríe mucho la gente porque aquí las quesadillas son de queso, allá las quesadillas son de flor de calabaza, de sesos, de huevo con papas, de papas con chorizo, y es lo que come la gente a media mañana en la calle. Aquí lo que come la gente a media mañana es un burrito, Entonces es una comida muy sabrosa cuando uno va a los días de campo, cuando uno va a un paseo, pues lo más fácil es llevar burritos de varios sabores, ¿verdad?
Además de los burritos, aquí están los montados. Los montados es un burrito con frijoles, pero con una tortilla de queso. Aquí se le llama asadero. Es un queso muy delgadito, redondo, que se le pone arriba de los frijoles, y como está todo muy caliente, luego se le pone un guisado y se hace el burrito enrollado. O sea, a diferencia de los tacos, los burritos son enrollados, son como un taquito. Y entonces en los montados se combina el sabor del asadero con el guisado y los frijoles. Son deliciosos. Y últimamente se han promovido mucho las dobladas. Las dobladas son también en tortilla de harina, pero una tortilla de harina más chiquita, más gruesa, rellena también con un guisado y se dobla. Las dobladas son típicas de Parral. En Parral, en las tiendas donde se hacen las tortillas de harina, ya venden tortillas para dobladas. Y aquí hay también donde ya se venden las dobladas. Finalmente, acerca de este tema, vamos a hablar sobre las trapicheras. Las trapicheras son quesadillas en tortilla de harina también, con queso, a las que al estar en la lumbre calentándose, se les raya piloncillo, y el piloncillo se ablanda, se combina con el queso y le da a la quesadilla un sabor exquisito. Estas trapicheras son muy típicas en los ranchos, en los pueblos y en los lugares alejados de la ciudad. Nosotros tuvimos un restaurant bar Calicanto, muy conocido aquí en Chihuahua, en donde las promovimos mucho y a la gente le encantaba llegar a Calicanto a comerse una trapichera. Otros platillos muy comunes. Pasamos a ver otros dos platillos muy comunes en Chihuahua: el menudo y la barbacoa. La barbacoa también como un alimento que se come a media mañana. También han surgido una cantidad enorme de puestecitos en las calles en donde se vende la barbacoa de borrego y la barbacoa de res. Pero la barbacoa aquí es muy diferente a la barbacoa que se vende en el sur del país o en el centro. Aquí es muy despedazadita, muy chiquita. Y aquí tiene una característica muy curiosa, porque la barbacoa se puede vender como lonche. Es otra variante que tenemos en la cocina regional. ¿Qué es el lonche de barbacoa? Podemos ir a pedir al puesto: ¿me da un lonche de barbacoa o me da unos taquitos de barbacoa? O barbacoa para llevar. El lonche de barbacoa es una torta de barbacoa. Ponen en un pan blanco la barbacoa, le ponen ahí su salsita verde, su salsita roja y limón, porque aquí en Chihuahua la mayor parte de los platillos se aderezan con limón. La gente en Chihuahua utiliza mucho el limón para la comida. Entonces se comen su lonche de barbacoa. También la barbacoa se come en burritos. Podemos hacer un burrito de barbacoa. Y se vende, como les digo, en muchos puestos en la calle, y puede ser también una comida de la mitad de la mañana, de media mañana, o bien de desayuno de los domingos. Pero vamos a hablar de un platillo típico y característico para el domingo en la mañana, y es el menudo. ¿Qué es el menudo? Es un platillo caldoso, como dicen aquí en Chihuahua, hecho con granos de maíz, panza de res cortada en cuadritos, pata de res, y hecha en ese caldillo de chile colorado. Es un platillo delicioso que se debe comer muy caliente y que se condimenta con orégano, cebolla y limón. Entonces aquí en Chihuahua hay muchas mujeres, sobre todo mujeres, que se ponen en las esquinas de su casa, afuera de su casa,
sacan una mesa, sacan unos platos, su gran olla, y la gente va a comprarles el menudo para el almuerzo, para el desayuno. Lleva uno su recipiente, le dan 1 o 2 platos de menudo, lo que uno pida, le dan en bolsitas su orégano, su cebolla y su limón, y va uno y desayuna con menudo. También el menudo es muy socorrido, es muy agradable después de una fiesta, de una trasnochada, o bien para curar la cruda del día siguiente. Hay muchas menuderías aquí en Chihuahua. Y voy a hacer la comparación con un platillo que se utiliza en el sur, en el centro y el sur del país, que es la pancita. La pancita es un guisado también hecho con panza, con más partes de la panza que las que se utilizan aquí, picaditas en chile colorado y cocido la pancita con epazote. Aquí no se usa el epazote y se usa el grano menudero, el grano de maíz menudero. Entonces es un platillo muy característico, sobre todo de los domingos en la mañana. La gente va a desayunar o a comprar su menudo por la mañana. Vamos a mencionar algunos platillos de la comida típica de Chihuahua, los más comunes. Es el chile pasado, el cocido que en el sur se conoce como puchero, aquí se le llama cocido. Cocido hay en todos los restaurantes, en los restaurantes de comida muy sencilla, en los restaurantes de los mercados y en los restaurantes muy elegantes también se come cocido. En muchos restaurantes pide uno su corte de carne y antes, como obsequio de la casa, como en La Calesa, que es un famoso restaurante aquí en Chihuahua, le llevan su platito de cocido como cortesía, cocido. El chile con queso, que es la chilaca, chile California, con queso, la carne seca, asado de chile colorado, la discada, que es un platillo muy típico aquí, sobre todo los domingos, con la familia, con los amigos, en los días de campo. Los caldillos de carne seca y carne fresca, los burritos de los que ya hablamos, las gorditas de maíz y de harina, los chacales, los coricos que vamos a decir que son, las ralladas de parral, las sopaipillas, el pan ranchero, todas las conservas, los atoles y los dulces de leche. Entonces esos son nuestros platillos más típicos. Y cuando podemos ubicar mucho de la comida regional del Chihuahua es, por ejemplo, en la Cuaresma. La Cuaresma que, como ya dijimos, empieza con el miércoles de ceniza y que se va a tener comida cada viernes hasta la Semana Mayor. En esta temporada de Cuaresma se usan mucho los productos desecados. Las mujeres se esmeran, sobre todo en las poblaciones chicas, en cocinar habas, lentejas, chícharos secos, ruedas de calabaza, los chacales, el chile pasado, tortitas de camarón en pipián, torrejas en miel de piloncillo o miel de azúcar. Y característico de esta temporada, aquí en Chihuahua, en el estado, la capirotada. Entonces se come muy específicamente, desde luego, el caldo de pescado, el pescado y el atún. Hacemos unas galletas que se llaman coricos, harinillas o maíz crudos, también típicos de la Semana Santa, de toda la Cuaresma, y son galletitas hechas con harina de maíz. Son unas galletitas deliciosas que se hacen en los ranchos, en los pueblos, todavía en las ciudades hay quienes las hacen. Y también se prepara el pan ranchero, muy tradicionales, que las mujeres cocinan antes de la Semana Mayor todo, para no trabajar esa semana. Y en canastitas con trapitos muy limpios y muy bien adornadas, las mujeres mandan a sus comadres, a sus amigas y a sus familiares estos productos que hacen en gran cantidad. Este pan ranchero se hace en hornos de tierra, en hornos hechos de barro.
y es muy característico para la Semana Santa. Entonces eso tenemos para la comida de Cuaresma. Tenemos también comida muy característica en las ferias y en las kermeses, y es de lo que queremos hablar de ello. La comida de feria o kermés se vende afuera de las iglesias, alrededor de las iglesias o templos. Queremos hablar también de la comida de feria o comida de kermés. En las celebraciones patronales cerca o alrededor de los templos o iglesias se efectúan las fiestas patronales, en donde la comunidad participa activamente y son las vecinas las encargadas de preparar la comida de la celebración, con la ayuda de sus esposos y coordinadas generalmente por los sacerdotes de ese lugar. En esas ferias o kermeses se venden otros productos, además de la comida. Se venden libros, se venden discos, se vende ropa usada, se venden enseres para la casa, que son donaciones a la iglesia. Lo que se recaba de estas kermeses o ferias va a ser en beneficio de la iglesia del lugar. En estas celebraciones se llevan a danzar todos los días en la celebración de la fiesta se llevan a danzar a los matachines, muchas veces se llevan también a los mariachis. Aquí en estas kermeses la comida también es muy característica y vamos a encontrar gorditas de maíz y gorditas de harina rellenas de todo tipo de guisados, desde luego burritos, tacos de papa, muy característicos aquí en Chihuahua, las flautas, desde luego tamales, buñuelos, champurrado y atoles. La patrona de Chihuahua es Santa Rita y se celebra el 22 de mayo. Ese día hay una gran feria aquí en el estado, que ahora por las condiciones que estamos sufriendo, pues no se hizo. En esta feria se vende mucha comida, se venden muchas artesanías, hay juegos mecánicos y gran cantidad de gente de Chihuahua asiste a ella. Para esta fecha en Chihuahua se hace una kermés y se hacía con mayor frecuencia antiguamente afuera de la iglesia de Santa Rita. En esta celebración se hace lo que conocemos como las empanadas de Santa Rita. Son unas empanadas hechas de harina de trigo, de masa, que se amasa con tequesquite para que se esponjen y se rellenan con carne de puerco, carne de res, almendras, pasas, clavo, se fríen y luego se revuelcan en azúcar con canela. Es una de las comidas más tradicionales aquí en el estado. Finalmente, quiero hablar sobre la comida de reliquia. Es llamada así aquella comida que se ofrece en un domicilio particular o en un negocio determinado, también el día de una celebración religiosa, un día en la que se celebra a un santo, una santa o a la Virgen de Guadalupe. La familia devota ofrece esta comida en la calle de su casa, enfrente de su casa, en su patio o frente a su negocio. ¿Y en qué consiste esta comida? Esta comida se va a ofrecer a cualquier gente que pase por el lugar. Puede ser gente muy pobre, gente muy rica, gente joven, gente adulta. Quien pase por el lugar puede pasar a comer sin ser invitado. Esa familia va a adornar su calle, va a adornar su casa, van a colocar banderitas, van a colocar globos, van a poner la imagen del santo o la virgen a lo que se esté celebrando. Y también en muchas ocasiones se lleva a los matachines que bailan durante el día. En otras ocasiones también se lleva a los mariachis para cantar las mañanitas. En estas festividades también se va a ofrecer pues la comida tradicional de nuestro estado. La familia prepara discada, prepara chile pasado, prepara chile colorado, preparan arroz, preparan frijolitos, preparan carnitas o preparan chicharrón en salsa roja o verde.
Se ofrecen tortillas, refrescos y café. Como digo, toda la gente puede pasar a comer a este domicilio. Las principales celebraciones religiosas aquí en Chihuahua son San José el 19 de marzo, en donde se hace una gran kermés en un lugar que conocemos como Ábalos. Ahí está la capilla, el padre coordina a los vecinos y se hace la kermés en grande con matachines y mariachis. El Día de la Santa Cruz, el 3 de mayo, que más se celebra en la Ciudad de México y en el sur del país, en donde los ingenieros, los arquitectos llevan guisados, llevan carnitas, llevan chicharrones y les obsequian pulque o cervezas a los albañiles y trabajadores de la obra. Aquí no es muy festejado el 3 de mayo. San Lorenzo, 10 de agosto, Santa Rita, gran celebración el 22 de mayo, que es con la gran feria. San Judas Tadeo, que también se celebra mucho. Yo tengo una vecina que hace su comida de reliquia a San Judas Tadeo y es motivo de invitación a todos los amigos, la familia y los vecinos. Y finalmente la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, pues en donde se junta mucha gente aquí en Chihuahua, como en todo el país, en el Santuario de Guadalupe. Y así como muy al final, podemos hablar pues de la comida tradicional que tenemos en Navidad. Aquí la gente generalmente de los pueblos, la gente de menos recursos, la gente más humilde, pues cena menudo. Se preparan grandes cazuelas de menudo, se preparan los buñuelos y se preparan los tamales. Ahora ya en la actualidad pues se incrementa mucho la gastronomía en Navidad por, como decíamos, las grandes tiendas. Ya la gente compra y hace bacalao, compra romeritos, hay la producción de pavos en grande, los pavos que se producen aquí en el estado, que son los pavos Parson. Mucha gente hace su pavo para la cena navideña o de fin de año, pero básicamente la gente come tamales, menudo y desde luego algún atole o café y sin faltar los buñuelos. Bueno, con esto terminamos, les agradezco mucho su atención. Estamos en la cocina de la casa de Marcela Frías y Jesús Vargas. Esto es lo que tenemos como presentación el día de hoy de la cocina regional. Y tenemos nada menos los chacales, un producto regional típico de la cocina de Chihuahua y que se comen exclusivamente en Semana Santa. Los chiles más típicos, que son el chile pasado, el arí, se produce en la sierra. Tenemos un postre de pinole, un pay de manzana, el chile preparado, el chile con queso y con carne. Esto de los desecados y los envasados es precisamente porque, dada la región geográfica, el clima de Chihuahua, se tienen que conservar los alimentos. En las regiones tan alejadas de la sierra, de los pueblos, pues cuando había fruta se envasaba. Esto es una pequeña muestra. ¿Cómo empezó nuestra aventura en torno a la cocina regional de Chihuahua? Y es muy simple. Marcela tiene una predilección muy grande por la cocina. Ella empezó a recuperar algunos elementos de la cocina prehispánica. El Heraldo, que se llama La Fragua de los Tiempos, Marcela propuso que publicáramos recetas. Y así fue como se empezó a gestar lo que después se convirtió en un libro que se publicó en 1992. Y yo les dejaba a mis alumnas la tarea de traer una receta cada una y parecía que les dejaba la tarea más difícil, pero era porque la gente no tenía conciencia de la gran cantidad de platillos que tiene la cocina regional. Le pusimos mucho empeño a la recolección, a la recuperación, a la aportación de la gente de las recetas de cocina de Chihuahua. Fue una aportación de la gente de aquí del estado. Hay dos temas que nos han interesado y que hemos tocado últimamente, que es la amplitud de la cocina tradicional en Cuaresma, que es muy amplia.
Y otro tema del que hablaremos en la presentación, la comida de reliquia. Nuevamente hacemos la invitación para el día 22 de agosto en Casa Arte, en la Niños Héroes y 11, a las 7 de la tarde. Y todas estas recetas de las que hemos platicado ahorita y muchas más van a poderlas conocer ustedes. Y esperamos, si quieren, nuevas aportaciones con mucho gusto, porque pues todavía hay mucho que escribir sobre la cocina regional de Chihuahua.